días. Buenos días, señora. Vamos sentándonos que ya ha llegado el capitán. Ok. Nos ha llegado noticias de que la banda del Mahora ha llegado a la ciudad. Tenemos que estar bien atentos para pillarlos y meterlos en la cárcel ya de una vez por todas, porque esto ya no puede ser. Pues los problemas entonces se multiplican, jefe. ¿Y eso? Nos han dado un soplo que ha llegado esta mañana a la ciudad la peligrosa banda del Melenas. Lo que faltaba. Capitán, mis fuentes más fiables me dicen que van detrás de Aina, un colgante espectacular que su valor es incalculable. Y nos han avisado que la banda del Mahora ha incorporado a un pirata informático capaz de abrir cualquier caja fuerte o de meterse en cualquier ordenador, el Intro, y a un experto en explosivos en Nitro. Parece que hoy son todas alegrías. Según nuestras fuentes, nos ponen el aviso de que esta vez la banda del Melenas viene más preparada que nunca. Armas automáticas, artes marciales... Estén bien atentos y cualquier noticia lo comunican enseguida, ¿de acuerdo? Diga, inspectora. ¿Con qué equipo voy yo? ¿Usted ya está bien y totalmente recuperada? Sí, se lo aseguro, yo estoy en condiciones. Vale, entonces irá usted con Luke. Claudio, no podemos fallar esta vez. Debe ser el golpe que nos retire. Descuida, todo va a salir a pedir de boca. La policía no sabe que estamos en la ciudad. De que te cagas. Venga, muchachos, a descansar. Mañana a las 7 todos en pie para hacer el seguimiento. Muy bien. Los mejores genios quieren la fama, bien yo les pongo el nivel. Cuida tu dama que caerá antes de matar. Bueno, a ver, ¿lo tenéis claro, Nitro Intro? Sí, todo claro. Bueno, pues mañana a las 10 de la mañana, que no madruguemos mucho, haremos un seguimiento exhaustivo y ataremos bien los cabos. Este golpe es el que nos va a dar el pasaporte definitivo al Caribe. Sí, ya me estoy imaginando a esas nenas guapas en las playas del Caribe con una piña colada. Y una vez que tengamos las joyas, ¿dónde las esconderemos? Buena pregunta, por eso os he dicho que vinieseis aquí. Como la policía no sabe que estamos en la ciudad, una vez que tengamos la joya, vendremos a esta casa y la esconderemos. Aquí nadie sospechará. ¡Qué gran idea, Mahora! El Caribe nos espera. ¡Viva Mahora! ¡Viva! Venga, un brindis. En la frontera, refugiados, soldados en la calle, despliegue policial. Ya trazaron su proyecto, un nuevo conflicto mundial. ¿Cuál es la línea que separa la verdad y mentira? ¿Cuál es la mano oculta que controla nuestras vidas? Vives como quieres, te crees lo que te cuentan. Todos al rebaño y nadie abre su conciencia. ¿Cuál es la línea que separa la verdad y mentira? ¿Ha llamado la señora? Sí, te he llamado. Tráeme por favor un martini y avisa a los chicos que voy a necesitar el coche. Sí, señora, con permiso. La señora me ha dicho que preparéis el coche, que tenéis que salir con ella. Muy bien, en 5 minutos estamos preparados. Vale, nos duchamos y la recogemos en la puerta principal. Me da la sensación de que nos están siguiendo. No seáis tan mal pensados que me asustáis. Señora, ¿va a necesitar el coche hoy? No, voy a salir yo sola, gracias. Con permiso. ¿Qué te traigo a ti? Café y donuts. Capitán, nos acaba de llamar Silvia que han detenido a Intro, el miembro de la banda de los Mahora, que van detrás del collar. Y ha cantado. El golpe será mañana en el camino al mar. Chao. Estaba cerrado el bar. ¿Has avisado al capitán? Sí. ¿Qué le habrá pasado a Intro? Es ya la hora acordada y no está aquí. No lo sé. No hago más que llamarle, pero no da señales de vida. En cualquier momento aparece la vieja. Mira, mira. Por ahí va. Arranca, vamos. ¡Esto es un atraco! ¡Tranquilícese, no le sucederá nada! ¿Pero esto qué es? ¡Socorro! ¡No me hagan daño! Llévense las tarjetas y el dinero. No queremos tu calderilla. Queremos el collar.
Dame el collar, vamos. El collar me lo regaló mi marido antes de enviudar. No me importa, dame el collar. También queremos el bolso. Venga, dame el bolso. Rápido, rápido. ¡Hey, melenas! Dame el collar. ¡Vamos! Conseller de policía, dígame. Quiero hablar con el comisario urgente, que me han robado el collar que tanto me estimo. Sí, dígame. Capitán, nos ha llamado Aina, que le han robado el collar. Vale, enseguida acudimos. Vámonos, ahora, que viene la policía. Arranca, Ángel, arranca. ¡Alta policía! Vas a tener que sudar mucho si quieres detenerme. Maldita sea, joder. Me lo vais a pagar. ¡Para, Nitro! ¡Para! ¡Al suelo! Y con las manos en alto. ¡Suelta la pistola! ¡Párate! ¡Suelta la pistola! Vaya, vaya, vaya. Los melenas y los Mahora. Premio doble en un día. Enhorabuena, agentes. Y vosotros os vais a pasar una buena temporadita en la cárcel. Somos la brigada. Cojones. Escena 14, tomados. Hola chicos, la señora me ha dicho que preparéis el coche, que tenéis que salir con ella. Muy mal. Está mi hijo ahí. ¡Joder! Algo espectacular que vale una fortuna. Vale, para cuando quieras. Y nos han avisado que... Pero, hoy es que me había de carrilla. Vale, ya. Te lo repito, te lo digo yo. No. ¿Grabando? Como quieras. Capitán, mis fuentes más fiables... Mierda. Vale, volvemos. Vale, entonces esta hora irá usted con Luke. Corta. Con Luke. Luke está aquí. Nos han dado un soplo de que la peligrosa banda del Melenas ha llegado también esta mañana a la ciudad. Entonces tenemos que ir con ellos. No, he querido hacerlo un poco más. Vale, pues mañana a las 10 de la mañana nos vemos. Así no manipulamos mucho. Haremos un seguimiento exhaustivo. No pasa nada, ¿no? Bien, vale. Muy bien. Mañana a las 10 de la mañana, así no madrugamos mucho. Ya me he quedado. Ya puedes entrar, claro. Grabando audio cuando queráis. Pero, ¿qué hay que decir? Lo mismo, Federico, cuando quieras. Y una vez que tengamos la joya, ¿dónde la esconderemos? Vamos a grabar que se ha manchado. Audio grabando. Espera que se les pase un poco. ¿Estás bien ahí? Sí. Venga. ¡Qué gran idea, Mahora! El Caribe nos espera. ¡Viva Mahora! Las manos aquí. Venga, ¡viva! ¡Mahora! No miréis a la cámara, coño. No, yo no, ¡Viva Mahora! ¡Viva! Ya hemos acabado.
Toma 10. Escena 10, toma 100. La que... más una. Descuida. Todo está saliendo... Corta. Vámonos, Maura, que viene la policía. Y como viene la policía te quedas, ¿no? Cuando quieras, Ángel. ¿Audio? 1, 2, 3, grabando. Sí, grabando, sí. ¡Alto, policía! Toma 1 o escena 32. Vale. ¿Grabando audio? ¿Grabando vídeo? Cuando queráis. ¡Acción! Claudio, no podemos fallar esta vez. Debe ser el golpe que nos retire. Descuida. Está todo planeado. No me jodas, Claudio, me cagué en la puta. ¡Vino para ese hombre, coño!